Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola y bienvenido a este estudio del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarme el día de hoy. Estamos en el capítulo 6 de Juan y en el día de hoy vamos a comenzar en el versículo 25. Estamos hablando del pan y sin pan no hay vida, ¿cierto que sí? Ahora bien, el pan viene de todo tipo, hay pan integral, hay pan desde pita hasta tortilla, y aún con las tortillas, harina o maíz, ¿verdad? Tantas preguntas, tanta variedad, pero el punto es, sin pan no hay vida. O posiblemente una vida muy aburrida, ¿verdad? Porque necesitamos el pan y todo lo que representa, porque en la Biblia el pan representa lo que es la esencia de nuestra vida. Pensando en esto, en Juan capítulo 6, la escena que hemos visto hasta acá y lo que vamos a ver a continuación en este día, hay tantas cosas paralelas con la historia que tenemos en el Éxodo. Porque ¿dónde estaba el pueblo de Dios en el Éxodo? En el desierto. ¿Dónde está Jesús y sus discípulos en esta historia, en Juan capítulo 6? Pues en un lugar desértico. Y en ambos casos, Dios produce milagrosamente pan. Y Moisés en el Éxodo caminó por el agua, y en Juan capítulo 6 vamos a ver a Jesús caminando sobre las aguas. Y en ambos casos la gente comienza a murmurar y quejarse. Dios puso al hombre y la mujer en un ambiente perfecto, con todo lo que necesitaban, un árbol para darles la vida eterna y un árbol entre multitudes, un sinfín de árboles y comida y placeres, un árbol prohibido. ¿Y qué hicieron? Por supuesto, están pensando que posiblemente Dios les está ocultando algo especial y comen del árbol prohibido. Y así entró el pecado en la raza humana, y temo que hasta el día de hoy compartimos esta misma tendencia. Dios nos da algo y nosotros queremos morder la mano que nos alimenta. Así somos como seres humanos, no sé qué es, pero esta es la tentación que tenemos. Ahora bien, hasta este punto, en Juan capítulo 6, Jesús claramente en varias ocasiones ha afirmado ser el Cristo, el Mesías, el prometido de Dios. Pero hemos visto que Dios ha reclamado aún más. Reclama la igualdad con Dios Padre. Y este es el punto de confusión para los líderes religiosos, porque hasta este momento, aunque el pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, al Cristo, al ungido, estaban esperando un gran líder, un gran profeta, un gran maestro, un gran político, un rey quizá, pero nadie estaba pensando en Dios en forma humana. El mismo Dios todopoderoso, Jehová, Dios, Adonai, todos los nombres de Dios, todo esto en la persona de un ser humano sin pecado con el nombre Jesucristo. Pero es lo que Jesús está reclamando. Y ahora, este Cristo que promete agua para saciar la sed para siempre, como vimos en el capítulo 4, que promete alimento que va más allá del material, ahí mismo en Juan capítulo 4. Ahora en el capítulo 6 ofrece pan que podemos comer y no volver a tener hambre. ¿Y qué pasa? Mucha gente aún así
lo rechaza. Igual hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué podemos decir? Porque, como decía antes, todos queremos pan, todos necesitamos pan. Comenzamos entonces en el versículo 25 de Juan capítulo 6. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabino, ¿cuándo llegaste aquí? Realmente quieren decir, ¿cómo llegaste aquí? Porque Jesús llegó caminando sobre las aguas. La alimentación de los 5,000 había captado su atención y su imaginación. Me imagino que algunos están pensando, ¿qué tal nuestra economía si Él fuera rey, que podría hacer estas cosas? Pero Jesús, que nos conoce hasta el corazón, hasta todo lo que tenemos adentro. Versículo 26 dice: Jesús les respondió diciendo: de cierto, les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Es interesante que Jesús no responde directamente a su pregunta, Él responde a la implicación de su pregunta. Porque el problema es que no buscaban su presencia, sino sus regalos. Quieren más pan. Y le van a servir, le van a proclamar rey y todo esto mientras reciben lo que quieren y lo que necesitan. Y aquí de nuevo vemos esta frase que sucede tantas veces en Juan: de cierto, como para decir, les digo la verdad más solemne. Jesús acaba de caminar sobre el agua, pero no habla de esto. Me imagino que el Jesús de hoy, ¿verdad? El Jesús de nosotros, no Dios Padre. El Jesús de hoy hubiera tenido con él un equipo de video con 3 cámaras para captar cada momento, cada imagen de estar caminando sobre las aguas. Para decir luego, ¿cómo es que me preguntan? Yo puedo caminar sobre las aguas, pero ni lo menciona. Porque no es el punto. Jesús no vino simplemente para hacer milagros. Él vino porque Él es Dios en carne humana. Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿por qué busco yo a Jesús? ¿Por qué buscas tú a Jesús? ¿Por lo que puedes recibir? ¿Por lo que puedas ganar? ¿Es para salir de tus problemas, tus apuros, tus emergencias? ¿Es por eso que buscas a Jesús? ¿O ves a Jesús como Señor y Dios? Esta es la pregunta. Y Jesús sigue enseñando que la vida no es solo física, sino espiritual y eterna. Y los temas más importantes de la vida son aquellas cosas que no puedes ver ni tocar. Este es el punto que el Señor quiere hacer. Es interesante que Jesús no les reprende por querer pan. Todos queremos pan, como he dicho, es la esencia de la vida, sino por no ver la necesidad del pan que dura para siempre. Sí, necesitamos el pan de cada día, pero Jesús quiere decir que hay un pan que dura para siempre. En otras palabras, Dios quiere que lo busquemos porque es Dios, no por lo que recibimos. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué debo hacer para conseguir este tipo de pan, este tipo de relación con Dios? Quiero ese pan, es decir, pero ¿cómo? ¿Cómo lo consigo? Ahora, en versículo 27, el Señor nos va a explicar que este pan no tiene precio. Vamos a ver lo que dice, versículo 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna que el Hijo del Hombre les dará. Porque en Dios el Padre
ha puesto su sello. En otras palabras, el sentido literal de Juan 6, versículo 27, es dejar de trabajar. Este es el punto. No es decir que no debemos trabajar para poner pan sobre la mesa, por supuesto que sí, sino que debemos centrarnos en el pan que perdura en la vida eterna, que es más importante aún que el pan sobre la mesa, la tortilla en tu plato. Qué difícil es aceptar el concepto de la gracia de Dios. La gente dice, ¿qué vamos a hacer? Es la respuesta siempre de cada uno de nosotros. Eso sí necesito, esto sí quiero, ¿qué debo hacer? Y lo que el Señor está diciéndoles es que dejar de trabajar. Esto es lo que deben hacer. La respuesta de Jesús en versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Ahí está todo. Ahí está todo. El problema no es lo que crees, sino a quién crees, creyendo en Jesucristo, que Él es enviado del mismo Dios. De hecho, es el mismo Dios, como vamos a ver. Pero nosotros queremos hacer algo. Y el Señor está diciendo, bueno, si quieres trabajar, les digo que el trabajo, la obra de Dios es creer en Él que Él ha enviado. Es decir, en mí, dice Jesús. Él es el sello de Dios. Ahora, es importante entender que lo que Jesús está diciendo, Él no está enseñándonos que tenemos que mantenernos inactivos. No, claro, tenemos que trabajar, tenemos que servirle a Él, tenemos que adorarle a Él, hay tantas cosas que tenemos que hacer, sino más bien está enseñando la posición básica de la fe en Jesucristo y permitir que esa relación alimente el desarrollo de disciplinas espirituales personales para el crecimiento espiritual, siempre creciendo, madurando, conformándose a Él. Este es el punto. Ahora, la gracia de Dios no se recibe trabajando, sino creyendo, y no lo que creemos, sino a quién creemos. Este es el punto. Y este pan, nos va a decir Jesús, no tiene igual. Pero vamos a observar la reacción de la gente aquí en versículo 30. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Increíble, nosotros, seres humanos, ¿verdad? Alimentado a los 5,000, ha caminado sobre las aguas y dicen, ¿qué señal pues haces? Nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahora, lo que hemos visto en este estudio de Juan es que Cristo no hace señales y maravillas simplemente para hacer señales y maravillas, sino para, ser la señal y la maravilla. Él mismo es el sello, Él mismo es la señal, Él mismo es el milagro, la maravilla. Y tal vez la gente, pensando en la reciente alimentación de los 5,000, al pedirle a Jesús que les muestre que Él es tan bueno como Moisés. Posiblemente muchos de ellos no estuvieron presentes en la alimentación de los 5,000 y están pensando, bueno, si le animamos posiblemente nos va a dar pan y pececillos, como hizo al otro lado del lago. Ellos miraron a Moisés como el que les dio el maná, pero en realidad no fue Moisés, sino Dios que les dio el maná.
Pero para ellos Moisés era lo máximo. Y como muchos hoy en día, que miran a sus buenas obras, su iglesia, a su diezmo, algún rito y todo esto, están confiando en estas cosas que han hecho para su salvación, en vez de entender que no es el pastor, no es la iglesia, no es el nombre, no es la denominación, el grupo, es Dios, Dios mismo. Jesús les va mejor. No solo dice que Él es mejor que Moisés, Él les va a decir que Él es mejor pan que el maná. Versículo 32. Por tanto Jesús les dijo, de cierto, ahí está otra vez esta frase, les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre. No es Moisés. Moisés es un gran hombre, por supuesto, un héroe de la fe. Pero fue Dios, mi Padre, que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Todavía no lo entienden. Señor, danos este pan. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Él es el gran yo soy que habló con Moisés ahora diciendo que yo soy el pan de vida. Conocemos la historia, ¿verdad? Que sí, en el Éxodo, cuando Moisés estaba en el desierto cuidando el rebaño de su suegro y Dios se le aparece y Moisés dice, ¿y quién digo que me ha enviado? Y el Señor le replicó, yo soy. Diles que yo soy lo enviado. Yo soy. Que este nombre llegó a ser tan santo para el pueblo de Israel que ni lo pronunciaban. De eso vino Yahweh o Jehová en vez de decir las palabras originales. Ahora me imagino que Jesús no está hablando en hebreo porque casi siempre eso se hacía en las sinagogas, el arameo. Era el lenguaje que hablaban en las calles, y en las casas y en los círculos sociales, en los negocios y todo esto, pero la implicación queda clara. Ellos están pensando en Moisés, que Moisés nos dio el maná y tú qué señal nos das. Y ahora el Señor quiere decirles, yo soy el pan de vida. Y la implicación queda bien clara, aunque no sea, digamos, la misma frase que dijo en el idioma de Moisés aquel día en el libro del Éxodo. Este es el asunto. Este es el punto. ¿Quién es Él? El que viene a mí, dice Jesús. No dice, aquel que llega al Padre, no, el que viene a mí, el que cree en mí. No puede haber duda. Jesús está reclamando igualdad con Dios Padre. Y este es el punto del Evangelio de Juan. Cuando comenzamos el estudio en la primera lección, comenzamos en Juan 20. Al final del libro, versículo 21, cuando Juan nos da su propósito en haber escrito esta versión de la historia de Jesús, es para que podamos creer que Jesús es Dios en la carne y para que creyendo tengamos vida en Él. Una vez más la pregunta, ¿por qué busco a Jesús? ¿Por qué buscas tú a Jesús? Te ofrece un pan que no tiene precio, no puedes ganarlo, no tiene igual. ¿Puede haber otra razón? Entonces, ¿cuál es el problema?
Pues el problema para la gente aquel día es el mismo problema que tenemos hasta el día de hoy. Este pan es difícil de tragar. El verdadero problema es la incredulidad. Versículos 36, Juan 6, 36. Pero les he dicho, dice Jesús, que me han visto y no creen. Finalmente, esta es la respuesta de Jesús a su demanda de una señal que hicieron en versículo 30. Jesús está diciendo, no necesitan otra señal, necesitan creer en mí. Y hay personas que dicen que la Biblia no enseña que Jesús es Dios encarnado. Entonces, esto quiere decir que Jesús es idiota, porque Él y el pueblo entienden perfectamente bien lo que Él está diciendo. Él está diciendo, yo soy el mismo Dios que hablo con ustedes. El verdadero problema, ¿quién es Jesús en la carne? Oigan, hasta los hindúes, los musulmanes, tienen un concepto increíblemente alto de Jesús. Creen que es un gran profeta, creen que es un buen maestro, una buena persona, una persona que tiene el favor de Dios y toda la cosa, pero no creen que Él es Dios, y este es precisamente el punto. Ellos quieren otra señal, pero Él es la señal. Necesitan creer en Él. Versículo 37. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Ahora, mira de nuevo la frase venir a mí, 2 veces en este versículo. Versículo 38, porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Dice que bajó del cielo para hacer la voluntad del Padre. Promete poder dar vida eterna y la resurrección de los muertos. Versículo 41. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque entienden la implicación, entienden lo que Jesús está reclamando. Y decía en versículo 42, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es ahora que dice, he descendido del cielo? La gente entiende claramente el problema. Y la gente comienza a murmurar, entienden claramente el mensaje de Jesús. Él dice haber bajado del cielo. En su mentalidad, en su fe, en su religión, en sus escrituras, ellos entienden que Jesús está diciendo ser Dios. Y por eso dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Sí, es precisamente lo que está diciendo. Este es precisamente el punto. Este Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cómo responderá Jesús a esto? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, lo que vemos aquí es lo mismo que vimos en el versículo 35, también el versículo 37. El asunto es venir a Él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? En versículo 37 y acá también en versículo 44, el Padre nos atrae a Cristo. Esta palabra es muy fuerte.
También se podría traducir obligar, arrastrar, etc. Muy, muy fuerte. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, este es el calvinismo, este es el predestinación. Por favor, no hagas de esto una cuestión de teología. En este día que Jesús está hablando directamente a esta gente, ellos no entienden la diferencia entre el calvinismo y Cantinflas. No es asunto de teología, es asunto de la verdad que está saliendo de la boca de Jesucristo, diciendo, yo soy el gran yo soy, y nadie puede venir a mí si el Padre no está haciendo su trabajo. Y esto está escrito en los profetas. Juan 6, versículo 45. Es lo que Cristo dice. Está escrito en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, una vez más, les digo, el que cree tiene vida eterna. A propósito, está citando Isaías 54:13. Pero es decir, si escuchan a Dios hablar a través de los profetas, vendrán a mí. Así es como Dios nos atrae, a través de la verdad. ¿Me estás escuchando? ¿Alguna vez tu padre le dijo esto? ¿Me estás escuchando? Precisamente es lo que Jesús está haciendo. ¿Me estás escuchando? Así dicen los profetas. Juan 6:46 es otra pretensión de deidad. El versículo 47 sigue siendo otro. Dos veces, en dos versículos, creer en Jesús. Creer en Jesús, no dice creer en el Padre, porque es lo mismo. Creer en Él es creer en Dios, porque este Jesús de Nazaret, hijo de José y María, Él es Dios en forma humana. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, su cuerpo en la cruz. Pan muerto. En versículo 49, los padres en el desierto se comieron el maná, pero todos están muertos. Era solo para sostener la vida física temporal, no la vida eterna. Pero si quieren pan viviente, pan vivo, pan de vida, es creer en Jesús. Esta es la primera declaración abierta que apunta a su muerte sustitutiva en el Evangelio de Juan. En el versículo 51, Jesús lo deja muy claro que el pan que ofrece es su propia carne, es decir, está ofreciendo su propia carne para que podamos nosotros tener vida eterna creyendo en Él. ¿Con qué tipo de pan estás contando para tu alimento eterno, amigo? Este es el punto. Es creer en Jesús. Si no conoces a Jesús, pues mejor lo antes posible hablar con algún creyente cerca de ti, algún pastor, algún líder, alguna persona que sabes que tiene una vida ejemplar como estudiante de Jesús y aprender lo fácil que es creer en Él. No asunto de lo que crees ni lo que haces, sino es asunto de quién es Jesús y creer en Él. Gracias por acompañarme en este estudio y aquí mismo voy a estar esperándote la otra semana para seguir en este estudio de Juan. Que el Señor les bendiga ricamente.